Comienza la batalla cultural en Radio Libertad. Muy buenos días y bienvenidos de nuevo a la batalla cultural en Radio Libertad. Hoy es martes 21 de abril y hoy traemos un programa muy interesante para todos aquellos que tienen dinero depositado en una cuenta corriente. Y empezamos con una pregunta muy simple. ¿Qué pasaría si fueras ahora mismo al banco a sacar todo tu dinero? ¿Está ahí o no está? Porque esta cuestión tan directa es el núcleo de un viejo debate que desde el siglo XIX, y ya ha llovido, sigue plenamente vivo: el enfrentamiento entre la escuela bancaria y la escuela monetarista. Y nuestros amigos oyentes dirán, ¿a mí en qué me afecta esto? Pues vamos rápido con los conceptos básicos para luego entender cómo funciona el mundo en el que vivimos. La escuela bancaria defendía que los bancos podían crear dinero según las necesidades del crédito. Si hay demanda de dinero, pues se emite y en teoría no pasa nada. La escuela monetarista respondía, ojo, cuidado, crear dinero sin respaldo de ahorro real genera inflación, distorsiones y al final crisis. Pero se quedaron a mitad de camino. En vez de exigir que no se cree dinero de la nada y sin respaldo, proponían como solución simplemente limitar la emisión desmesurada, ser prudentes, imponer reglas. Crear un banco central que imponga reglas a la emisión, lo que se ha demostrado que es más que insuficiente. Hasta aquí parece una discusión técnica, pero hay un problema. Ambas escuelas aceptan lo mismo, que el sistema puede inflarse, que se puede crear dinero de la nada, con o sin banco central. Realmente, las dos corrientes, monetaristas y bancarios, solo discrepan en cuánto dinero de más se puede emitir. Y aquí es donde entra la Escuela Austriaca de Economía y cambia el marco mental. Los austriacos dicen que el problema no es solo cuánto dinero se crea, es cómo se crea. Cuando el crédito no proviene del ahorro real, del ahorro voluntario de las personas, sino que se fabrica de la nada, esto hace que se envíen señales falsas al mercado. Las personas, los empresarios, creen que hay más recursos disponibles de los que hay y sencillamente no es verdad. ¿Cuál es el resultado? Inversiones equivocadas, burbujas y luego las dolorosas crisis, que no suelen ser inmediatas, pero siempre son inevitables. Y esto no es solo economía, es también un problema de propiedad, de qué hacen los bancos con tu dinero. Si depositas tu dinero y el banco lo presta sin que esté realmente disponible, ¿qué está pasando ahí? No es simple intermediación, es una promesa de devolución que no puede cumplirse en todos los casos. Como bien explica el catedrático en Economía Jesús Huerta de Soto, la banca con reserva fraccionaria es inestable por naturaleza, promete liquidez inmediata, pero sin tenerla. Promete abundancia sin ahorro previo, y eso nunca es por tu bien. La única manera de evitar los ciclos económicos con crisis recurrentes es mantener un coeficiente de caja del 100% en los bancos. Así que volvamos entonces a la pregunta inicial. ¿Qué pasaría si vamos todos a retirar el dinero de los bancos? La respuesta es clara, pues el sistema no aguantaría. Y no es un fallo, es el diseño del sistema. Por eso, tanto bancarios como monetaristas se quedaron a medio camino, y por ello vivimos en un mundo de crisis cíclicas. Unos justifican la expansión, otros intentan frenarla, pero ninguno cuestiona lo esencial. No es sano crear crédito sin ahorro previo. Y aquí está la clave. No se puede construir una economía sólida sobre dinero ficticio. No se puede coordinar una sociedad con señales falsas. Y no se puede garantizar la seguridad si el sistema no puede cumplirla. Así que la próxima vez que oigas hablar de estimular la economía o expandir el crédito, recuerda, no es solo técnica, es la diferencia entre riqueza real o la ilusión de una bonanza que luego se frustra. Y entenderlo no es opcional. Es lo que separa la estabilidad de las crisis y, en última instancia, tener libertad o perderla. Así que abróchense los auriculares porque aquí comienza la batalla cultural. Estás escuchando La Batalla Cultural en Radio Libertad. Y aquí estamos una semana más en Radio Libertad con la Brigada de la Batalla Cultural y con este que os habla Emilio Domínguez y Julio López en la cabina de control.
Hoy tenemos con nosotros en la mesa a Jorge Muñoz. Muy buenas, Emilio, ¿qué tal? Con su canal libertadindividuo.com. Ahí, duro. Tenemos a Daniel Montesinos. ¿Qué tal, Emilio? Con su librería anarcocapitalista Vitanca. Ahí estamos, dando la batalla, sí, un martes más. Muy una bien. batalla más. Y hoy tenemos también a Enrique Galán, un nuevo Warrior, sentado en nuestra mesa, que tiene un canal de YouTube también para que lo tengan en cuenta nuestros oyentes, muy interesante, que se llama Economic Pills. Sí, ahí estamos explicando todos los temas relacionados con la banca y las reservas fraccionarias y bueno, cómo ha ido cambiando a lo largo de la historia este concepto y intentando hacer entender a la gente las implicaciones que tiene tener uno o otro tipo de dinero. Y además con unos muñequitos que tienes, ¿no? Que son como Sí, los... claro. ¿Cómo se llaman Sí, esos muñequitos? Stick... Bueno, ¿cómo? Jesús Huerta de Soto lo llama Stickmans, pero yo como que lo he evolucionado a muñecos un poco más densos, ¿no? Está bien, ¿no? Porque hay por ahí otro canal que tiene monos, ¿no? Y explica la economía con plátanos, sí. Tú lo explicas con muñequitos. Está bien porque hay que intentar explicar las cosas lo más divulgativamente posible para que nuestros oyentes y en general la gente que les interesan estos temas pues lo puedan ver de una manera fluida, ¿no? Que no es un tostón, ¿no? Que no la economía no es una cosa así de rollo de horas y horas de escuchar discursos y cosas por el estilo. Bueno, pues hoy vamos a hablar de este tema que son monetaristas contra bancarios, ¿no? Escuela monetarista contra escuela bancaria. Parece que es un tema así como un poco nicho que no interesa, pero yo creo que le podemos ir explicando a nuestros oyentes la trascendencia que tiene para nuestras vidas, ¿no? Porque esto es un debate de hace pues ya casi 200 años, pero que precisamente en los últimos 200 años todas las crisis y todos los ciclos económicos que hemos ido viviendo y que son recurrentes y que al final acaban atacando al más pobre, al más vulnerable, como dicen, les gusta decir ahora a los progres, ¿no? A las personas más vulnerables, pues vamos a ver un poquito por dónde, cómo surgen el meollo de este debate, cuáles son los pros, los contras, etcétera. Así que, bueno, primero le vamos a hablar con Jorge, que es un gran especialista en la materia, a ver qué nos cuenta. Bueno, ¿monetarista o bancario? ¿O ninguna de las dos cosas? Ver, austríaco, ¿no? Yo dejaría claro que la escuela monetaria es la buena y la bancaria es la mala, aunque se pueden hacer ciertos matices para entender un poco mejor. Realmente todo este debate sienta las bases de la banca central moderna, o sea que por eso es muy importante y nos afecta hoy en día, aunque sea un debate, digamos, de hace casi 200 años. Primero hay que entender realmente que el único dinero de verdad es el oro o la plata, metales preciosos. Cualquier otra cosa es un invento de los estados que nos han impuesto por la fuerza a través de leyes de curso forzoso. El primero en defender un coeficiente de caja del 100%, o de los primeros, fue David Hume en su tratado On Money de 1752, y a partir de allí pues el siguiente podría ser Mises, que ya es más conocido por la escuela austríaca. Este debate entre la escuela bancaria y la monetaria, básicamente lo que sucedía es que la escuela bancaria lo que querían era, acorde a la doctrina de Fullerton o de Adam Smith de las necesidades del comercio, creaban dinero de la nada respaldándose en deuda. Entonces, con esto creaban dinero por encima del que realmente había. Sin embargo, la escuela monetaria lo que defendía era un dinero fuerte, digamos, basado en oro, y que ningún dinero por encima de ese hacía su función. Esto la defendían, por ejemplo, David Ricardo, la teoría cuantitativa del dinero. Y en un primer momento, claro, la escuela monetaria tuvo el error, no todos los que procesaban esta escuela, pero bastantes, tuvieron el error de querer un banco central para llevar a cabo eso, porque bueno, querían imponer el 100% y decían que la única forma de imponerlo era desde arriba con un banco central. Pero claro, ahí lo que hicieron fue poner al zorro a vigilar del gallinero. Entonces, claro, no le puedes dar todo el poder a un banco y esperar que cumpla su función y que no abuse de ese poder. O sea, fue un grave error. Luego también la escuela bancaria, que al principio no quería un banco central, se dio cuenta de la necesidad que ellos tenían de un banco central y que les venía como anillo al dedo, porque claro, en la escuela bancaria, que es partidaria de una banca libre, lo que quiere es que cuando ellos quiebren, porque van a quebrar, porque no tienen el dinero en el banco, van a necesitar un prestamista de última instancia, que en este caso sería el Banco Central. Entonces, básicamente ahí es donde se encuadra un poco el debate, y por eso la escuela monetaria triunfó finalmente en el debate entre 1844, que fue lo que dio lugar a la Ley de Peel. La famosa Ley de Peel. La famosa Ley de Peel del 19 de julio de 1844. Y ahí lo que sucede también es que esta controversia parece que fue como una camisa de fuerza que se le impuso al Banco Central desde el gobierno de Inglaterra. Sin embargo, esto no fue para nada así, como explica Horsfield. Más bien fue una ley que salió de dentro del propio banco. Pues en enero ya se habían reunido Peel con los gobernadores del banco, Cotton y el subgobernador Heath,
Y en febrero les habían enviado los del banco a Peel un memorando secreto donde le explicaba un poco todo esto y luego se metió todo en esa ley. O sea que realmente no fue algo que saliera para imponerlo, ¿no? Sino que fue algo que vino desde dentro y la retórica que se hizo fue la de eso, que fue una camisa de fuerza cuando realmente no fue así. También en cierta medida una solución de compromiso, ¿no? Para, bueno, pues eso, para establecer al Banco de Inglaterra como prestador de última instancia y aunque no fuera una patada al balón hacia adelante, ¿no? Pero conseguir, pues eso, que hubiera un prestamista de última instancia que también eliminara, ¿no? La fuerte controversia que se estaba produciendo, ¿no? Sí, monopolizar además toda la emisión de billetes en Inglaterra. Ahí fueron muy astutos de dividir a los rivales porque en Escocia y en Irlanda les dejaron a ellos seguir emitiendo. Claro, no pueden tener todos los rivales juntos que si no se la lían. Entonces más o menos ahí fueron astutos y en Inglaterra monopolizaron la emisión de billetes. Luego hablamos un poquito también de Peel, que tiene una vida interesante. Enrique, ¿qué nos cuentas tú acerca de esto? Ya hemos pensado, o sea, ya tenemos medio claro que los monetaristas son los buenos y los bancarios son los malos, ¿no? De esta película, por decirlo de alguna manera. Sí, lo que pasa es que al final esto pues evolucionó. O sea, ten en cuenta que al final si hubiera siempre tenido un ancla con el oro, o sea, si siempre hubiera al final tenido que compensar los pagos en oro cuando se entrega un billete, pues bueno, siempre se hubiera podido tener un poco la expansión crediticia acotada. El problema fue ya cuando directamente el oro, o sea, por así decirlo, por traerlo un poco al sistema actual, las cuentas que tienen los bancos comerciales en el Banco Central, pues en ese momento eran reservas de oro, ya eso dejó de ser oro y dejó de ser también un medio que podían expandir. Por eso ahora la banca no tiene realmente un gran riesgo de liquidez, porque realmente siempre el Banco Central ya ha dejado claro a lo largo de los últimos años que no va a dejar caer a un banco comercial, siempre va a entrar. Whatever it takes, ¿no? Whatever it takes. Siempre va a entrar y tiene la opción de imprimir dinero fiat, cosa que con el oro no puedes hacer. Entonces, yo creo que el debate ha evolucionado a que ahora realmente antes tenías el ancla del oro y podías expandir vía reservas fraccionarias, pero es que ahora puedes expandir vía reservas fraccionarias y luego cualquier problema que tengas, también tienes la base que antes era fija, que era el oro, también la puedes expandir desde el Banco Central. Entonces, crean unos ciclos económicos mucho mayores y unas recesiones mucho mayores. Y es el problema que yo creo, el gran problema que tiene la economía. Luego también podemos hablar de cómo entra el dinero en la economía. No entra el dinero cuando hay una expansión cuantitativa, pues tú no ves en tu cuenta de repente... No reparten a todo el mundo por... Claro, por no igual. ves en tu cuenta de repente 10.000 euros más. Entra a través de unos determinados canales, se le presta a gente que tiene colateral y por lo tanto es un juego que no es, podemos considerar, de libre mercado. Pernicioso. Daniel. Sí, bueno, pues escuela monetarista, escuela bancaria, las dos basadas en dinero fiat, detestable. Y bueno, yo soy más de dar libertad al mercado y que cada banco elija si quiere tener 100% de caja o si quiere utilizar reserva fraccionaria, pero que no los rescaten. Que cuando los bancos operen mal, que lo harán probablemente, lo llevan haciendo a lo largo de la historia, y cuando vayan a quebrar, que los dejen quebrar. Y el que haya depositado ahí su dinero y lo pierda, que se fastidie, para que la próxima mire bien a quién le está prestando su dinero. Mire, o se asegure de que operan correctamente con su dinero o que cumplen los contratos. Porque muchas personas creen que depositan dinero en el banco y que está ahí. Y al final lo que están haciendo los bancos es expandir el crédito, prestando ese dinero, aumentar el dinero en circulación, aumentar la masa monetaria, que nos perjudica a todos, sobre todo a los más pobres, siempre hay que decirlo. Sí. Porque al final los ricos, pues, o los ricos o las personas pudientes, pues tienen alternativas, invierten el dinero, demás, pero el que llega justo a fin de mes, a ese es el que ve subir los precios y no puede hacer nada. Y claro, está pues pendiente de que aquí la ministra de Trabajo le suba el salario mínimo, ¿sabes? Con lo perjudicial que eso es, ¿no? Para el resto de trabajadores que no tienen cualificación o su productividad es más baja que el salario mínimo, eso se quedan fuera directamente. Entonces, bueno, yo soy más de dar libertad al mercado y que el mercado decida y no de prohibir que haya un coeficiente de caja, ¿no? Y que tenga que ser por ley reserva fraccionaria al 100%, sino que den libertad a los bancos y el que quiera subsistir, que opere bien, y el que quiera quebrar, pues que quiebre, pero que no lo rescaten luego, ¿no? Too big to fail,
muy grande para caer y los vienen rescatando, ¿no? Para que lo entiendan también ahí nuestros oyentes, es la reserva fraccionaria, no deja de ser pues que el dinero que tú depositas en el banco no está ahí nada más que una fracción. Una fracción. Por eso se llama reserva fraccionaria. 1%, La otra, más o menos. la otra Actualmente está... menos de un 1%, un 1% por ahí, Claro. ¿no? Bueno, es un 1%. Ahí estaría un poco también lo que llevan los bancos a la facilidad de depósito. Que, bueno, tú cuando ves el balance del banco a final del día sí ves ese 1%, pero igual ese banco, ahora que hay mucho exceso de liquidez en el sistema, pues ha cogido todo lo que le sobraba hasta ese 1% y se lo han prestado al Banco Central Nacional, bueno, al BCE, a un tipo de interés intradía y al día siguiente le vuelve con sus intereses y ya está. O sea, que obtienen beneficio de mi dinero depositado y Del no me dan nada del exceso de beneficio, reservas, ¿no? sí, obtienen. Y ellos ahora a mí no con, me ahora dan con nada un tipo por de interés depositar. positivo, sí, cuando estaban al 4, pues imagínate. Claro, es que es eso, es que tú imagínate que yo te presto mi coche y Claro, te claro. digo, guárdame mi coche, pero tú te pones a alquilar mi coche y a sacarle un beneficio y tal, y luego no me das nada, usas mi coche y no me das nada, es mi propiedad, por lo menos dame algo, ¿no? Bueno, creo que incluso Guindos llamó la atención en los momentos en los que los tipos estaban más altos a los bancos de que remunerase los depósitos. Pero no los remuneran a día de hoy, ¿no? Pues las cuentas claro, corrientes son a cero. mínimas. Sí, ¿no? un Te dan poco ahora, creo que un 1%, 3% estaban, los- los Trade Republic y tal. Sí, bueno, aunque Sí, un poco fuera y en del la banca sistema tradicional, están tradicional. en el 1, Sí. cosas así, ¿no? Muy ridículas, ¿no? O No sea, te que cubre no- ni la inflación. No alcanza ni para, ni para Ni la para, inflación ni nada. ni para la inflación. Y otra ¿Y tú? cosa, bueno, Para nada. Sí, sí. ¿Y tú, Jorge, cómo ves el tema este que plantea Daniel? Que haya, o sea, libertad, que unos bancos pudieran operar con reserva fraccionaria y otros, si lo quieren hacer bien, digamos, pues Sí, solo lo hicieran bueno. con el 100% de la reserva. Yo creo que no, porque no cumpliría el contrato de depósito irregular de dinero, que es guardar todo el dinero, toda la cantidad, pues guardarla indistintamente porque es un bien fungible, entonces pues puedes juntar las monedas de oro, digamos, de unos y otros y son homogéneas, pero tienes que tener todas las monedas de oro, si no, no sería un contrato de depósito, sería otra cosa. Además, está el problema de la doble disponibilidad. Yo no puedo tener a la vez mi dinero en mi cuenta, verlo, y el que el banco también lo tenga. Entonces, claro, es un problema de que es un contrato imposible. Entonces yo no estoy de acuerdo de que Ese deba de sistema haber... mixto que, no, porque que sería, propone- sería libertad que para propone estafar, Daniel. realmente. Yo quiero matizar, los contratos se respetan y todo lo que se ejecute tiene que estar plasmado en el contrato porque la propiedad privada se respeta y los contratos de mutuo acuerdo también. Entonces, claro, siempre con sus matices. Si Vamos. yo te digo, bueno, deposita aquí, yo guardo el 1%, el resto lo presto, pero no te doy nada y no te cobro por depositar. Pero lo que falta es Todo en el contrato, Lo que claro. falta es la información, ¿no? O sea, yo voy al banco y, bueno, tengo 10.000 euros, los vengo aquí a depositar. Si el banco de primeras me dice, vale, tú dame los 10.000 euros, pero que sepas que al día siguiente yo se los voy a prestar a Enrique y ya no los voy a tener. Si vienes pasado mañana, en teoría no los tengo. Lo que pasa es que como tengo aquí de otros ahorradores que no van a venir a por su dinero, si necesitas 5.000, seguramente los voy a tener. Pero, ¿sabes? Si vienen todos a la vez, ¿no? Lo que llaman los argentinos una corrida bancaria o lo que sea, ¿no? Si vienen todos a la vez, pues no voy a tenerlo. Voy a tener que hacer un corralito también, ¿no? Así es. Entonces, esa información no se da, nadie la sabe, ¿no? Todo el mundo La letra funciona pequeña, a lo mejor. en el... A lo mejor Bueno, pero es está que la eso letra tenía que ser como pequeña. la letra grande, ¿no? Arriba del banco. A ver, Banco que es- tiene es uno 100% de los de problemas. reserva fraccionaria o banco que se lleva tu dinero, ¿sabes? Y se lo presta al día siguiente de que tú se lo hayas dado, ¿no? Entonces, si se llamara Sí. así el banco y lo pusiera debajo, pues Pero, a lo mejor... está claro que es un engaño totalmente premeditado. Es decir, si quisieran que la gente supiera todo esto, lo pondrían en la tele cada 2x3, como nos ponen ahí que tus impuestos vuelven, como nos ponen que la piratería es un delito, cuando todo eso sí que es mentira y esto que es verdad y afecta más a la gente que ninguna de las otras cosas, pues pasa por debajo y te aparecen en la letra pequeña de la página 12 del banco de gente que realmente no sabe ni de contabilidad ni de derecho. Entonces, Ni tiene por qué saber. Ni tiene Sí, por qué sí, saber, lo que tiene claro. que tener es pero- las cosas claras. O sea, pero exacto. yo te dejo aquí el dinero, yo estoy en la confianza de que tú lo tienes aquí guardado, ¿no? Depósito a la vista. Pues cuando venga me lo llevo, ¿no? Es que no está. No pasa nada porque hay otros depositantes que si necesitas ese dinero, pues yo te lo voy a dar. Pero claro, si necesitas todo, si todo el mundo necesita todo lo que ha dado, entonces ahí es donde tenemos el problema. Y el mundo sigue girando y sigue, ¿no? Y sigue generándose la economía, pero sobre una gran mentira, ¿no? O sea, estamos sentados, además de en una enorme montaña de deuda, en una enorme mentira, ¿no? Y además que el dinero deja de ser de tu propiedad, pasa a ser propiedad del banco, es un pasivo, es una deuda que el banco te debe a ti, pero tú ese dinero ya no es propiedad tuya. O sea, en la cuenta del banco, si tú tienes 1.000 euros, lo que te debería de salir es que tienes 10 euros y un derecho de cobro del banco de 990. Eso Y a ver la gente cómo se lo tomaría eso. Eso es, eso es. Luego también hay un problema con esto, es que realmente el dinero pierde su naturaleza.
O sea, el dinero al final es un bien de intercambio, ¿no? Y es un bien presente, como sería el oro, como el que si hubiera sido el oro hasta ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que si la gente empieza a atesorar dinero, pues esa gran palabra tan malina que parece que es atesorar, pues ¿qué pasa en un sistema económico? Cuanto más gente hace eso, pues lo que tiende a pasar es que los precios bajan y los tipos de interés suben, porque se está sacando dinero del sistema. Entonces tú tienes que subir los tipos para que la gente empiece a interesarle prestar ese dinero. Eso con la reserva fraccionaria se rompe totalmente, porque ese sistema, pues realmente tú ahorras, pero ese ahorro le sirve al banco para crear más crédito. Entonces, ¿qué hace? Pues al crear crédito baja el tipo de interés, al contrario, lo que debería pasar, y además sube los precios. Pues porque la gente empieza a comprar casas, empieza a consumir y sube los precios. Lo que llaman que se calienta la economía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tiene un lugar de ahorro forzoso. La persona que, bueno, con toda su buena fe y haciendo uso de lo que es pues los consejos que todas las familias dan a sus hijos de ahorrar y la prudencia, pues lleva ahorrando para la entrada de un piso 5 años y ve que cada vez el piso incluso está más lejos. ¿Pero por qué? Porque se está usando ese dinero para financiar hipotecas de gente que a lo mejor tiene un trabajo más seguro que el suyo. Pues en España, por ejemplo, todo el que tiene un trabajo en el sector público puede ir al día siguiente y coger una hipoteca que le va a decir, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona que a lo mejor esté un poco, pues tenga un trabajo pues más en un barrio, en una panadería y tal, pues no tiene esa facilidad. Entonces también juega en su contra este sistema. ¿Y por qué? Porque el dinero pierde la capacidad que tiene de influir en las señales de la economía. Eso es. Daniel, te has quedado, o sea, totalmente ido pensando, ¿no? Sí, Estaba pensando y dices, pensando. igual me está mermando el dinero ¿Qué será que eso del tengo más de dinero? lo que Será el yo dinero, que pensaba. será la ¿no? moneda, ¿no? Más de lo que yo pensaba. Pero, bueno, sí, este tema... Tú sabes que a mí me gusta desviar el foco siempre, ¿no? Y Hombre, este ya tema- estabas tardando este en tema hablarnos la de lucha de las escuela criptomonedas. monetaria. Ya estabas Claro, es que tardando. hay otro tipo de monedas ahora. Vivimos en 2026, esto hace ya como un siglo o dos, ¿no? Que se discutían estas cosas. Y ahora lo que debemos discutir es que si vamos a usar dinero del Estado o dinero libre. Por llamarlo dinero, moneda estatal, moneda fiat, o vamos a usar moneda libre. Porque Perdona, Daniel, paréntesis, el dinero que había antes, el oro, que le gusta... ese es auténtico a Jorge, dinero. Ese no es del Estado. No, ese no es Ese del lo Estado. tiene el que lo tiene. Ese lo tiene el Yo que lo tengo tiene. aquí, tú lo tienes allí, el Estado lo tiene. Ese es auténtico o el dinero. que sea, ¿no? Pero Ese es auténtico Y dinero. ahora el dinero es del Estado, no es tuyo. Y cuando vengan Efectivamente. nuevo flash que hay que mandar, perdona, las CBDCs, ya es que ni siquiera, ni de lejos ya es tuyo. Es que es todo del Estado que te tiene abierta una cuenta que te irá validando según te portes bien o te portes mal y en qué lo puedes gastar y en qué no, lo que sea. O sea, la pérdida de libertad y la pérdida de la propiedad privada, que es lo que lleva aparejada la libertad, es cada día y desde esos últimos 200 años, pero o sea, cada día a más. Y Eso para la gente de a pie. No nos damos Pero luego hay cuenta. gente más consciente, ¿vale? Que utiliza la tecnología como herramienta libertadora, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, esta maquinita. Esto es un minero doméstico de Bitcoin y esto lo que hace es descentralizar la minería de Bitcoin para que la capacidad de cómputo de esta red internacional no se concentre en pequeños actores, sino que esté bien distribuida por miles de hogares por todo el mundo. Por lo tanto, si tú tienes pequeños chips, pequeños dispositivos operando, manteniendo una red distribuida por millones de hogares en el planeta, es difícil que un gobierno pueda tumbarlo, tirarlo abajo o hacerse con la totalidad de la capacidad de cómputo. Por eso es importante destacar que hoy en día podemos usar una moneda que está encriptada, ¿vale? Es una criptomoneda que se llama Bitcoin y que lo que nos trae es, pues aparte de que la banca no es totalmente necesaria porque nosotros mismos podemos con Bitcoin hacer préstamos y poner a producir nuestras criptomonedas. Aparte es que nos permite eso, no usar más dinero de los estados. No tenemos por qué usarlo. Podemos intercambiar valor entre tú y yo sin usar una moneda que nos fuerza al Estado a usarla, ¿no? En este caso el euro. Entonces, bueno, un poco despertar a la gente. ¿Habrán soluciones? ¿No hay soluciones? Claro que las hay. Las hay ya. Se llama Bitcoin, se llama Noster, se llama descentralización en el ciberespacio.
Y ahí es donde los estados, los gobiernos pierden control, pierden poder, pierden soberanía, ¿no? Y ahí es un poco donde tenemos que indagar, estudiar Bitcoin, estudiar Nostr, qué es esto de los nodos que están repartidos por todo el planeta, qué son estas cosas, ¿no? Y bueno, un poco intentar despertar la curiosidad de la gente en este ámbito y que vean más allá, no es solo si usamos euros, si usamos dólar, ojalá pudiéramos usar el oro, ¿no? Pero bueno, tiene sus incomodidades, es algo pesado, ¿no? Y para ti que tienes multimillonario, pues cómo vas a llevar todos tus lingotes, ¿no? Ya De me aquí para gustaría. allá, ¿no? No sabía ese dato. Ya me gustaría. A ver, Jorge, ¿tú qué opinas? No del tema del Bitcoin, sino de, por ejemplo, si Peel estuviera ahora entre nosotros, ¿no? Robert Peel, que se daría cuenta de los errores que cometieron cuando llegaron al acuerdo de sacar la ley bancaria, la ley de Peel. Bueno, yo como dije no creo realmente que fuese un error, sino que es más bien un acierto camuflado de error. Entonces, pues en ese sentido sí, él estaría contento y los banqueros centrales del Banco de Inglaterra y todos los demás que han imitado ese modelo, pues también estarían muy contentos. Realmente esta ley viene principalmente también de David Ricardo, porque él había establecido que separa las dos funciones, porque él decía que no se podían meter, es como el agua y el aceite, ¿no? No podían estar las dos porque si no era todo el rato quiebras y un desastre, la función de emisión de billetes y la función de préstamos, que fue luego lo que se materializó en la regla de Palmer. Esto fue, bueno, David Ricardo lo escribió en su libro póstumo de 1825 llamado El Plan para la creación de un Banco Nacional. Y entonces era eso, separar las dos funciones. Luego, el Banco de Inglaterra había tenido el problema de que tuvo numerosas crisis esos años. En el 39, por ejemplo, Francia tuvo que salvarla. O sea, que eso fue una humillación total. Que Francia te salve el Banco Central de Inglaterra, vamos, una humillación total, hasta que finalmente se implementó. Y el principal error fue eso, que puso un coeficiente de reserva del 100% para los billetes, pero no para los depósitos. Entonces se pudo inflar y luego posteriormente cayó en desgracia la escuela monetaria porque se vio que no cumplía lo que decía de acabar con los ciclos económicos. Entonces sería así en líneas generales, un poco. Sí, es curioso lo que decía antes de la vida de Peel, porque Peel fue el que inventó, vamos, o sea, el que instituyó la primera policía moderna en Inglaterra. Venía de Irlanda y por eso se llaman bobbies los policías, por la primera institución que creó Peel en Irlanda y luego ya en Inglaterra, ¿no? O sea que venía también del tema del derecho penal, tal, un tipo muy, muy, muy respetado, era noble, etcétera, pero ahí jugó un papel fundamental, ¿no? Para intentar casar en el debate parlamentario que tuvieron, que ojalá hubiera debates parlamentarios ahora de ese nivel, ¿no? De ese nivel intelectual, aparte de la trascendencia que tuvo para el sistema, ¿no? Pero bueno, y luego el hombre murió, lo estaba leyendo precisamente para preparar el programa, pues no sabía cómo había muerto, murió, se cayó de un caballo a los 4 o 5 años del tema de la ley de Peel y pasó a mejor vida, o sea que tuvo un accidente de tráfico, ¿no? Lo que sería ahora un accidente de tráfico. Daniel, a ver, sí. Entonces, monetaristas, bancarios, economistas austríacos. ¿Y lo que tú propones es una cuarta escuela o es la evolución de la escuela austríaca? Es ecléctica entre ambas posiciones. Claro, es la evolución de la escuela austríaca, ¿no? Metido en un mundo digital, encriptado, descentralizado. Claro, hay muchos rumores, ¿no? De quién creara esta tecnología de Bitcoin, que si fue la NSA, que si fue un grupo de personas. Y a mí me da un poco igual, ¿no? La tecnología funciona, es código abierto, cualquiera puede revisarla, sus normas son inmutables, las normas están ahí, bajo estas normas nos regimos. Y no es como que un grupo de burócratas se pueda unir y decretar leyes a su beneficio, ¿no? Estas leyes vienen estipuladas, no se han modificado desde 2009, se cree que no se modificarán. Y continúa siendo una red de información que es infalible, no ha denegado una transacción desde 2009. Pero, o sea, desde luego tiene que pasar también un tiempo, o sea, tenemos un montón de generaciones que, claro, yo que sé, las abuelitas, los jubilados, no sé qué, que no les hables de Bitcoin cuando no están para nosotros, peleándose con el programa de la lavadora o con el mando de la televisión digital, ¿no? Claro, es que entonces, esos que tienen esos depósitos bancarios que realmente no está
su dinero, o sea, ¿cuál es el riesgo que realmente están corriendo, ¿no? Porque hay una cosa que es un fondo de garantía de depósitos, ¿no? Que dice, usted esté tranquilo que si su banco quiebra, se le cubre hasta 100.000 euros. ¿Tú estarías tranquilo si tienes 100.001 euros en el banco? No, yo estaría tranquilo teniendo yo los 100.001 euros, bajo mi soberanía, mi control, mi poder absoluto. Cuando entrego mis monedas a otro, las tiene otro, ya no las tengo yo. Aunque él me diga que tengo una cuenta en su base de datos con X dinero, no, las tiene él. Y si yo quiero hacer uso de él, estoy bajo su autorización. Sin embargo, con esta tecnología me permite tener yo el control absoluto de las monedas y ser yo el único quien decida lo que se hace con esas monedas. ¿Y Enrique y Jorge estaríais tranquilos con los 101.000 euros? El fondo de garantía también ha cambiado un poco su filosofía desde la crisis. Desde la crisis del 2008. Ahí lo van cambiando. Desde el 2008 ya, bueno, se usó para fondear el FROP y ya se tiene en cuenta más como un fondo para intervención temprana en las entidades. Más que, bueno, sigue estando bueno, no sé si mito, pero sigue estando el de que es para pues garantizar los 100.000 euros en cada cuenta, pero bueno, es un dinero fiat que al final siempre va a estar ahí el respaldo de la emisión del Banco Central. Entonces, ahora se usa más ese fondo para lo que son las intervenciones tempranas en las entidades. Bien. Es lo único que quería aclarar a ese punto. Y bueno, y de Bitcoin, ya que tengo la palabra, pues lo que quería decir es que para mí a Bitcoin lo que le falla para poderse convertir en dinero, no es que le falla, lo que le falla por ahora, es pues eso, lo que decías, Emilio, que lo pueda usar todo el mundo. O sea, que sea tan fácil de usar como pagar con tarjeta. Incluso más fácil, ¿sabes? O sea, que sea conveniente. Porque al final el dinero funciona y, bueno, la gente ve la inflación, pero realmente no la asocia realmente a que el dinero que tiene esté valiendo menos. Entonces yo creo que lo que sí que puede traer al Bitcoin, al mundo más de la moneda, es empezar para empezar que sea más popular entre la gente, no solamente muy nicho. Porque mira, nosotros en el máster, que somos pues gente que no movemos un poco por este mundo, pero Dani es el que más... O sea, no tenemos a nadie más con esos aparatos. Bueno, dale tiempo al tiempo. Sí, yo le doy tiempo al Bitcoin tiempo. está en pañales, ¿eh? Es una supuesto. Tecnología que lleva pues 16, 17 años en funcionamiento, que en términos monetarios, el dinero al final, son instituciones sociales evolutivas que van evolucionando con el paso de generaciones. Por eso en modo alguno se puede imponer. Claro, lo que estamos asistiendo por su propia naturaleza y sus propias virtudes. Esto es historia viva del dinero, entre comillas, o de la moneda, o de herramientas para transferir valor que ha usado el humano durante la historia. Estamos ahora en su nacimiento. Entonces quizás nuestros nietos, bisnietos, no entiendan otra cosa que no sea esto. Quizás, porque yo el futuro no lo puedo ver. Yo no tengo una monedita que te diga. Lo que sí puedo ver, lo que sí puedo ver es el protocolo de Bitcoin. Fíjate, es un protocolo que son unas normas escritas inmutables, ¿vale? Y eso yo lo puedo ver. Y me da igual que lo haya creado la NSA, el Banco Central Europeo, me da igual quién lo creara. Da igual que si el gato es blanco o negro, si caza ratones, es un buen gato. Y respecto a la reserva fraccionaria, esta que decíamos del 100%, que es la buena, ¿no? O sea, sería la que haría funcionar la economía sin esas quiebras bancarias, ¿no? Etcétera. Hasta ahora, con los acuerdos estos de Basilea y tal, que eso cómo ha ido bajando. Jorge, tú nos puedes explicar cómo ha ido descendiendo desde el 100%, ¿no? Que tenía el Banco de Ámsterdam, por ejemplo, también, etcétera, hasta ahora, que es el 1%. O sea, es que realmente... Sí. Aparte con lo que nos ha explicado Enrique, de que se fondean y se refinancian y tal, pero cómo ha ido eso diluyéndose, ¿no? Porque dices, bueno, pues el 50%, el 60% no te da garantía de que el dinero siga estando, pero bueno, pues ya está el 60%, ¿no? Ya está el 70%, siempre sería mejor que el 1%, que prácticamente es lo que hay ahora. ¿Eso tú sabes de la historia de eso, cómo se ha producido? Bueno, han sido los Basilea que han venido desde el 1 a Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3, el endgame este que le llaman, que ahora es el último, y que lo que hace es eso, poner un requisito de reserva del 1%. Luego también equipara el oro a la deuda, le sube el rango del oro, y le ponen tier 1, a nivel de la deuda pública, que la deuda pública obviamente siempre, como es del Estado, suele ser lo más beneficiado, entonces le pone al mismo nivel. Entonces ahora mismo lo que se está viendo es que se está buscando un sistema, digamos, más robusto, no sé, seguramente por todo el tema de la creación monetaria y están intentando cubrirse un poco las espaldas, pero realmente las decisiones del Basilea tampoco son...
obligatorias, pero sí que parece ser que siempre se obedecen, ¿no? No tienen ningún poder de obligar a ningún banco a hacerlo, pero siempre se sigue un poco. Pero bueno, Se transcriben sabemos a un las poco. leyes nacionales al final, las recomendaciones, algunas de ellas. Sí. Bueno, por no decir casi todas. Todas estas discursos también un poco apocalípticos, ¿no? De, pues si hay un banco que tiene un fallo, o sea, que tiene una quiebra, pero que si el banco es sistémico y tal, va a arrastrar a todo el sistema financiero, etcétera. Y el panadero Eso- del barrio, ¿por qué no eso lo como- rescatan? eso como no- Es sistémico para el barrio. Eso, o sea, El ¿qué- barrio qué necesita diferencia hay? pan. ¿Por qué no lo rescatan si opera mal? Y Claro, gasta más dinero del que produce. ¿Por qué tienen que rescatar a la banca? ¿Por qué la banca es especial? ¿Qué Pues trato eso, especial tiene con los gobiernos? Lo que decía Enrique también, ¿no? Lo de too big to fall, ¿no? También, o sea, lo de, a ver, o sea, porque hay unos que dicen, no, es que este es un banco sistémico y si cae todo el sistema, y otros, bueno, pues se pueden dejar quebrar porque el Banco Central responde, ¿no? Esto que pasó Silicon Sí. Valley, el banco de Silicon Valley, Ahí también la entra- Credit Suisse, que también daba como bastante vértigo, ¿no? Lo que podía pasar con él. Sí, Para ahí, explicarlo un poco a la gente. nada, y entra un poco también la tragedia, el tema de la tragedia de los comunes, que al final el banco que más ha crecido, el banco que más ha expandido crédito, también es un banco más grande. Entonces, al final, pues bueno, lo que trabaja Basilea es sobre todo en el tema de la solvencia, en ver que los créditos que ha dado son de calidad y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que al final tú cuando vas a rescatar un banco, pues rescatas realmente a aquel que es más grande. Entonces, pues eso redunda también un poco en que, oye, pues yo que soy un banco, me hago grande, me hago sistémico y por lo tanto nunca me van a dejar caer, van a entrar, van a rescatarme o me van a reestructurar dentro de otro banco o lo que sea, pero nunca las quiebras bancarias realmente pues técnicamente han desaparecido básicamente Con los después bancos centrales. con los bancos centrales y después de la gran crisis, de la gran purga que hubo en 2008 y tal, pues se han creado al final, ¿cuántos son? 9, 10 bancos grandes y es eso, son entidades demasiado sistémicas y bueno, pues es un equilibrio bastante complicado, más a nivel solvencia, que bueno, mientras las economías crecen y el PIB va creciendo y tal, pues es menos problemático, pero bueno. Pero que si quiebra un banco y dice, pues tiene un agujero de 200.000 millones de euros. Lo que hace Claro. es el Banco Central, imprime 200.000 millones de euros. Bueno, eso depende se cómo los da, sea al banco y entonces todos nuestros euros hacen ping y bajan un poquito No, de poder adquisitivo. ¿Cómo funciona eso para que lo Así entienda? rescato yo también. Puede ser también que el Estado entre con un rescate vía deuda pública. También hay algunos mecanismos, y esto en la crisis de 2008 nada más empezar pues se vio bien claro, con el tema del carry trade. Pues tú, por ejemplo, eres un banco comercial y bueno, pues ves que tu pasivo, que tu activo está perdiendo valor y ves también que el Banco Central te está ofreciendo, pues con la crisis lo que se hizo fue dar créditos a todo. O sea, las operaciones principales de financiación se las daban enteramente lo que pedían los bancos. Entonces, ¿qué pasaba? Que también los estados estaban rescatando a los bancos y para eso estaban elevando la deuda pública. ¿Qué hacían los bancos comerciales? Pues cogían el crédito que le daba súper barato el Banco Central Europeo, lo metían en deuda pública y como además el riesgo del país más. estaba creciendo, estaba ganando y así se iban recapitalizando, iban ganando otra vez músculo de solvencia. Entonces, pues es una de las maneras, aparte del propio rescate, cuando entró el FROB con la Sareb también, para quitar todos los activos que estaban lastrando el balance, para poder que los bancos volvieran a tener solvencia, y bueno, y luego todo Basilea, que le distribuyó también los pesos de los riesgos, de que tiene más riesgo dentro del balance, que eso también... Basilea es que también tiene la cosa de que al establecer unos riesgos a priori, una ponderación de riesgos, también establece dónde va a ir el dinero que se mete en el sistema. Y claro, todo eso crea al final distorsiones que pues hacen más difícil el cálculo económico de los empresarios. Pero ¿cuáles son las consecuencias para la panadería que dice Daniel de eso, ¿no? De caídas de los bancos y esos rescates? Bueno, pues las consecuencias son, para empezar, pues todo lo que tiene que ver con rescate de dinero público, pues es más impuestos, obviamente, y luego todo lo que tiene que ver con la inyección monetaria, con todo lo que tiene que ver con inyección monetaria, pues al final en un entorno en el que pues a lo mejor pues si hay una crisis muy grande, está cayendo la productividad, metes más dinero, pues lo que hace es elevar la inflación.
¿Y qué pasa? Que al Subida de final, precio. la subida Para que de la gente lo precios, entienda. Pérdida de poder adquisitivo. Más porque impuestos, los las- precios suben. Y lo que decía Dani, que es verdad, que siempre te dicen, pues hay mucho, está el típico mensaje que dice que al final con la inflación, pues oye, pues pierde más el que tiene, qué sé yo, 100.000 euros en el banco que el que tiene 100 euros en el banco, ¿no? Porque obviamente se deprecia. se deprecian más. Pero también es verdad que el que tiene 100 euros en el banco, esto también está un poco en relación con pues lo que se dice el esfuerzo fiscal que tiene que hacer, o sea, lo que más le lo que realmente le duele perder ese 1%, que a lo mejor ese 2% que ha podido perder por la inflación, pues es peor para la persona que tiene poco dinero que para la que tiene mucha. Para la que tiene mucho dinero, pues bueno, pues igual no se puede comprar un rascador de marfil, pero bueno, la que tiene poco dinero, pues igual tiene que dejar de comer pescado. Entonces, por eso es tan peligrosas las crisis, porque realmente hay una redistribución de riqueza bastante grande. Que en la que siempre salen perdiendo los de más abajo. Sí, eso siempre, porque además el sistema es que está diseñado para que los grandes sean los que tienen siempre siempre están a la puerta de la entrada del nuevo dinero. Sí, eso. Al final, tener dinero en el banco es igual a más impuestos, precios que suben. Para que la gente lo entienda. Inflación, devaluación del poder adquisitivo, devaluación monetaria, ¿vale? Y al final eso se traduce en aumento de precios. Sí. Además, es un incentivo perverso. Es como si el Madrid gana todos los partidos y los partidos que pierden dicen, no, es que es un equipo demasiado grande para perder. Entonces, pues claro, el Rayo Vallecano diría, joder, tío, estamos ahí sufriendo tal, y que cuando lo hace mal le salvan. Digamos, bueno, por poner la analogía, ¿sabes? Es que yo soy muy madridista. o del Barça o del Bayern, o ponemos el equipo que sea, pero sería un poco así, premiar a los que lo hagan mal, ¿no? Cuanto peor, mejor. Sería un poco, entonces es un incentivo perverso que no debería darse en ningún tipo de sistema lógico. Además, luego otra cosa buena sería también quitar todo el dinero de los bancos, porque así los bancos no inflan, los bancos además, no solo financias a los bancos a través de, bueno, todo eso, sino que también estás financiando a los gobiernos, porque como los bancos le compran la deuda pública a los gobiernos, claro. Pues claro, entonces realmente en última instancia estás financiando a los gobiernos. Entonces sí que sería muy sano, y de hecho muchas economías, digamos, más del tercer mundo no se fían de los bancos y hacen bien. Con razón. Muy con bien. razón. Muy bien, pero de quien sí nos fiamos aquí es de Discovery, que es nuestro patrocinador, y vamos a comentar las grandes cosas que hace Discovery. Discovery Inversiones y Gestiones Inmobiliarias, tu gestora integral de alquiler para propietarios que quieren tranquilidad de verdad. Se encargan de todo: búsqueda y selección del inquilino, contrato, inventario, gestión de cobros, incidencias, reparaciones y seguimiento continuo. Y si lo que te preocupa es la morosidad, trabajamos con garantía de alquiler para que cobres con seguridad. Además, optimizamos el precio, hoy estoy fatal hoy. Optimizamos el precio de mercado y cuidamos tu vivienda como si fuera nuestra, con comunicación clara y atención rápida. Si tienes un piso y quieres alquilarlo sin estrés, llama ahora y pide una valoración. Nuestro teléfono es el 666-629-464, 666-629-464. Discovery Inversiones y Gestiones Inmobiliarias, tu alquiler en manos profesionales. Y antes de que pongamos una cancioncita de Tangerine Flavor, ¿con qué nos quieres cerrar la tertulia, Daniel? Con la LibertyCon, ¿te parece? Está ya a la vuelta de la esquina. Ya vale. Hay que comprar la entrada ya. Pues vamos a poner la canción y ahora hablamos de la LibertyCon. Venga, va. La canción se llama Sad True Story, de Tangerine Flavor. I've been alone for a long time, Mary. I don't wanna sing your song. Thinking about us, oh, great memories. I don't wanna stay at home. Take a look at the sunset and tell me what's wrong. Memories, I don't wanna stay at
change your mind, 'cause I don't wanna be your dog. I've been alone, I've been alone. Estás escuchando La Batalla Cultural en Radio Libertad. Take a look at the sunset. Muy bien, pues aquí estamos después del temita este de Tangerine Flavor, que es como muy suave. Es curioso porque el grupo de Tangerine de Pablo tiene cañeras y tal y cual, pero luego tiene mucha baladita, así, ¿no? Que para estos Muy tibio, muy programas vienen muy bien. Hay que ¿no? darle duro. Viene muy bien. Y bueno, antes de entrar con lo de la Liberticon, yo quería hablar de este libro, que es un poco para mí, digamos, la Biblia que destripa y que explica toda esta cuestión de la reserva fraccionaria y del el coeficiente de caja 100%, etcétera. Sí, y se remonta más a la antigüedad, ¿eh? Y Te es va un libro, explicando eso te iba a decir, las que quiebras bancarias. es buenísimo, de Jesús Huerta de Soto, dinero... o sea, aúna la parte jurídica con la parte económica, ¿no? Y entonces empieza a analizar de dónde viene el mal de los abusos de los bancos en la expansión de los créditos, en la expansión crediticia, y luego, por tanto, los ciclos económicos y las crisis recurrentes, que vienen todos básicamente de no respetar los principios generales del derecho, que era un poco también lo que estaba ahí comentando Jorge en su momento, ¿no? Que los bancos son una persona jurídica diferente al resto de las demás, a las que se les permite hacer algo que no permitirían a nadie que interviene en un contrato de depósito. Yo te dejo a ti lo que sea y tú me lo tienes que devolver, si es una cosa. Y si te dejo algo que es fungible, como Pero se les permite por como el quién? dinero, pues el banco le permite. ¿Por qué se les permite? ¿Qué se les el permite? prestarlo, ¿no? Y en cambio, el no Pero que tener quede guardar claro, dinero. ¿por qué a ellos se les permite y a Eso. otros no? ¿No? Porque son una pata más del Leviatán. Claro, Claro, eso es. son En el connivencia Estado con el Estado del poder, que suele en sí ser además mismo. el principal beneficiario de que se expanda el crédito, porque es el que primero Son los lacayos pilla del Estado. el dinero Claro. para hacer lo que sea, ¿no? Engordar presupuestos, pero que al final es la salud del Estado, que es Efectivamente, engordar yo a siempre los digo- políticos, engordar a los funcionarios, que no tienen en sí la culpa, pero claro, todo el mundo quiere que su función siga siendo funcional, por decirlo de Claro, alguna yo- manera, ¿no? Y no quedarse fuera de juego. Entonces, cuanto más dinero fluya para el lado público, pues todos están tan contentos. Tú no Al eres final, los cliente del paganos banco. Yo no soy cliente del somos los banco. Yo soy particulares. usuario del banco. Eso El es. cliente del banco es el gobierno de España. Eso es. El Estado, la agencia tributaria, ellos son los clientes del banco. Eso es. Y Yo los soy un mero y usuario. los cómplices de los tejemanejes de los bancos. Efectivamente. Y ahí están compinchados. Para ti, para mí. Y yo siempre digo que es una pata más del Leviatán, de Y este luego monstruo. tiene una parte espectacular, que es la del final, el que hace unas propuestas de cómo se podría volver a la reserva o sea, al coeficiente de caja del 100% desde la situación que estamos después del debate bancarios y monetaristas y después de la situación en la que estamos, que Enrique, que se lo sabe muy bien, nos puede hacer un Bueno, un simplemente resumencito. este libro, bueno, es increíble. A mí es es el libro de economía que más me ha gustado de todos los que he leído. Y bueno, lo considero que te puede cambiar la visión de todo. Sí. Pero el capítulo 5 está muy bien, que te explica la teoría del capital austriaca, es increíble. Y luego en el capítulo 9 tiene un modelo una propuesta de modelo a la reserva 100%. Una transición. Una ¿no? transición, O sea, cómo revertir todo el mal que se ha exactamente. hecho en los últimos, no solo 200 años, muchísimos más, pero bueno, por centrarnos en los dos Exactamente. 200 últimos años. Y lo importante es que es una transición que beneficia a todo el mundo. Nadie se va a su casa arruinado ni nada de eso. Es una transición bastante tranquila, transparente para el ciudadano y que se puede hacer en cualquier momento. Y que además tiene la ventaja de liquidar la deuda pública. Bueno, lo dejo ahí para que Para que lo lo compre leáis. la gente y lo lea, Lo ¿no? compren y lo lean, sí. Que lo compren en Vitancar. Bueno, yo tengo un vídeo explicándolo. El final de la banca central y la deuda pública se llama. Sí, yo recomiendo que- Economic Bills. el Que aparte canal de Enrique, seguir que es este canal y buenísimo. suscribirse y demás, el canal de Jorge, Libertad Individual, el canal de Enrique está muy bien, Economic Pills aprende mucho, ¿vale? De forma muy didáctica y muy amena, así que échenle un vistazo, suscríbanse, denle Para que- like, para que la gente comentarios. vea que la economía es más fácil de lo que parece, aunque sea
en muchos aspectos contraintuitiva, pero que bien explicada y de una manera pedagógica, cualquiera lo puede entender. No hace falta tener un gran nivel, sino un poquito de sentido común. Y sentido común van a tener los que vayan al LibertyCon este fin de semana, que es de lo que nos queréis hablar. Ya se viene ya el Jorge viernes. y Daniel, que sois organizadores, colaboradores. Sí, así es. Contarnos un poquito qué es el LibertyCon. Además que hay unos flyers aquí que habéis traído que pone ¿qué es el LibertyCon? Sí, aquí Pues te a lo ver, explica muy bien. ¿qué Pues es? mira, No me lo leas, explícamelo. LibertyCon es una conferencia que organiza anualmente Student for Liberty, que es una asociación para estudiantes por la libertad, ¿vale? Y lo que se enfoca en esta organización es en difundir las ideas de la libertad entre los estudiantes, entre los jóvenes, ¿no? Y organiza unas conferencias anuales, a veces en determinadas regiones del planeta, es una organización internacional, y este año en Europa cae aquí en Madrid. Aquí en la capital del reino de los Borbones, cae aquí la LibertyCon este año y este fin de semana. Es el Que son viernes, los 3 días, viernes, sábado y domingo. viernes, ¿no? sábado y domingo, sí. Las entradas tienen un precio simbólico, ¿vale? Aquí tanto si ponen el código VITANCAP como el código Libertad Individuo, ¿eh? ¿Cómo es tu código? Sí, pero que usen Bitancap. Usen VITANCAP mejor, que así nos permiten utilizar espacio y demás. Entonces, libertycon.net para comprar los tickets, introduciendo el código VITANCAP, se les aplica un 70% de descuento y se quedan en 7,50 € las entradas para los 3 días de conferencia, las entradas básicas, ¿vale? ¿Qué conferencia? Regalado, además. 7,5 porque- €, pero ¿qué me van a dar a cambio? ¿Quiénes van? ¿Qué Bueno, ponentes hay? bueno, ¿Qué voy un a- elenco, qué voy a elenco. aprender, Jorge? Vienen Rayo, Brian Kaplan, James Tully de Un Bello Árbol, donde te enseña la educación privada en lugares del tercer mundo, que como es muy buena y asequible casi para cualquier persona. Te viene David Friedman, te viene George Selgin, que bueno, este defiende la risa fraccionaria, así que un poco de está cuidado. bien, pero Neobancario. habrá pero voces disonantes, ¿no? si yo Que- tengo 2 paneles, por ejemplo, voy a ser moderador de un panel con Andrés Caramés y Antonini Jiménez, y en otro sobre la IA con Alejandro Prendes y José Sánchez. Pero bueno, va a estar muy interesante, son 3 días y ya veis, el precio que te vale eso, pues 2 cañas, o sea, en Madrid, pues es que, vamos, Y está es regalado. en Recomendable. el Novotel Madrid Center, que eso está por arriba de la M30, el viernes 24 y el 25, y en el Trust Madrid el día domingo 26, Está una calle más arriba. que no sé dónde... Sí, está Sí, está al una lado, calle más no arriba, sé está dónde. al lado del Movistar Arena. Es el Movistar Arena, ¿vale? Pero es una zona del Movistar Arena que Y cierra. entonces, ¿esto cómo está montado? O sea, como una feria, digamos, ¿no? Ujú. Y las conferencias son simultáneas, de esto de Sí, que puedo hay varias elegir, conferencias, porque hay hay como- tres ponentes, Sí. y entonces digo, oye, pues me interesa más esto, me interesa más el otro, porque claro, eso va a haber mucho ponente. Y luego también, ¿qué más hay? Librerías, cacharros de estos Librería, de- podrán ver de Bitaxes, Bitcoin, distintos modelos, sí. ¿Qué más? Hay stands de todo tipo. Stands. Está la Fundación para el Avance de la Libertad, muchísimas. O sea, es que hay stands por todos lados, mucha gente también con la que hablar, con la que conocer, compartir ideas. O sea, son 3 días de evento donde, vamos, yo creo que es algo único y tenemos la suerte de que se haga en Madrid, porque es la LibertyCon Europa y esta vez se hace en Madrid. Entonces, si estás por aquí, es que no te la puedes perder. ¿Dónde fue el año pasado esto? ¿Lo sabéis? En Georgia, creo. Por ahí, sí. Sí, no en no Georgia. recuerdo. Sí, o sea, que no es que cada 2x3 esté en Madrid y tal, o sea, No, es un no. evento al que interesa Sí, ir sí. porque, o sea, no es único, pero... Es un evento internacional, vienen Internacional. economistas de talla, ¿no? Sí, de sí, a lo nivel que estaba mundial. Sí, diciendo, sí, sí. Jorge, la Y verdad es economistas que- aquí españoles también, como Rayo, por ejemplo. Viene, pues estará Jorge allí panelando, ¿no? Estará también Antonini, ¿no? No sé si viene maestro al final, creo que no. Creo que no. No, Jesús García Maestro. Sí, al final no viene y bueno, pues yo les pasaré enlace, bueno, lo pueden ver, libertycon.net, van a ver todos los ponentes y no se olviden de aplicar el descuento, ¿vale? Bitancap, para que les aplique un 70% de descuento y pues nada, es totalmente recomendable un evento de esta Y categoría. ahí ¿eh? estaremos porque luego la masa de asistentes y también de ponentes y tal, no, o sea, hay divergencia de opiniones, o sea, hay debates, no es todo el mundo anarcocapitalista, No, ojalá. todo el mundo Ojalá. libertario, ni Mejor tal. nos iría. Hay economistas, Dale tiempo, hay dale economistas tiempo. mainstream también, Sí, ¿no? sí. Habrá algunos neoclásicos. Sí, hay muchos estatistas por ahí también, ¿sabes? O sea, para que Y el tibios- estatista y que se tibios sienta cómodo. socialdemócratas, ¿no? Sí, tibios socialdemócratas también hay alguno que otro, ¿no? Alguno.
A mí, antes de acabar la tertulia, me gustaría comentar una cosa que creo que afecta mucho sobre el tema que hemos hablado y creo que es igual lo más importante del tema de la banca y la banca central. Es decir, ahora nos quejamos mucho que tras 2020 suben los precios, sí, por tema de la reserva fraccionaria y también de la banca central, pero realmente lo peor de la banca, lo que comentaba antes Emilio, es que es la salud del Estado, en el sentido de que la guerra, como decía Radolf Wurm, es la salud del Estado. Y, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial no hubiese sido posible o no se hubiese alargado tanto sin la creación de la Reserva Federal en 1913 y cómo se alargó ese proceso bélico en vez de cortarse mucho antes, ¿no? Porque con la Pues banca central te pueden, claro, te pueden robar, te pueden quitar el dinero sin tocarlo y sin que tú te des cuenta. Entonces, por eso también es muy importante estar ahí mirando y no perdiendo la vista, ¿no? De todo esto, porque no es solo que te roben, sino que, ojo, pueden hacer algo mucho más grave. Ahora la que se nos viene encima con el tema de la guerra de Irán, que es el cuento de nunca acabar, ¿no? Que si 14 días, contra que la si energía, no sé cuánto, ¿no? que si ahora tal, pero al final eso lo que hay detrás es inflación, creación de emisión de moneda. Ron Paul, etcétera. el político estadounidense, decía, no es coincidencia que un siglo de guerra total coincida con un siglo de banca central. Qué gran frase. Ahí está. No es coincidencia, ¿no? Sí. Muy bien, pues bueno, pues lo que hemos dicho, para saber mucho más del tema, Dinero, crédito bancario y ciclos económicos de Jesús Huerta de Soto, la Biblia de... Si van a la Liberticon lo podrán comprar allí, ¿eh? En la Liberticon, aprender sobre este tema, yo creo que le viene bien al que tenga interés, por supuesto, pero en general a todo el mundo, aunque sean nociones básicas como las que hemos intentado dar en este programa. Y bueno, pues hasta aquí la batalla cultural de hoy. Gracias por estar ahí. Recordaros siempre que nos podéis seguir también en nuestros canales de La Batalla 26 de Twitter, YouTube y TikTok e Instagram, que es La Batalla Cultural 26, y también en Spotify, en iVoox y en el Facebook. La semana que viene volvemos con la misma determinación de siempre: no pedir permiso para defender la libertad. Streets full of cigarettes.